Buenos días a todos. Estamos hoy viernes 7 de mayo del 2021 transmitiendo desde los canales de la Escuela de Medicina de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander en nuestras cotidianas sesiones de las Mañanas de la Salud en el ciclo de escenarios de aprendizaje. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Jaime Andrés Leal Camacho, quien es profesor de la Universidad de la Javeriana y quien desarrolla sus actividades clínicas en torno al trauma en ortopedia. Hoy él nos acompañará contándonos la perspectiva y la experiencia dentro de un proceso de diálogo e interacción con los asistentes alrededor del clima educativo, del clima en los ambientes de aprendizaje y claramente haciendo una pregunta para los docentes. ¿Por qué el clima es importante dentro del proceso de formación? A todos los asistentes, invitarlos a que mantengan sus micrófonos apagados y que si tienen alguna inquietud pueden levantar la mano. Entiendo que durante el proceso habrán sesiones de interacción. El doctor Leal manejará ese componente según el programa que tenga para desarrollarnos hoy. O si tienen alguna inquietud adicional, por favor nos lo escriben en el chat, en donde yo estaré administrando esos elementos y los transmitiré a la audiencia en la medida de lo posible. Doctor Leal, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y somos todos, muy gentil, todos para usted. Siga, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Luis Alfonso por la invitación. Él me ha pedido que compartamos un poco y que hablamos un poco sobre lo que es el clima educativo. Cuando hablamos de clima educativo, seguramente muchos pensarán en algunos términos que se pueden llegar a sobreponer, como ambiente, atmósfera, un montón de cosas, pero vamos a centrarnos un poco y vamos de pronto a trasegar sobre algunos temas para finalmente terminar en lo que concierne al clima educativo. Como el doctor Luis Alfonso ya lo dijo, yo soy ortopedista, soy traumatólogo de la Universidad Javeriana, trabajo en el Hospital Universitario de la Samaritana en Bogotá y finalicé también mi maestría de educación médica del año anterior en la Universidad de La Sabana. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando pensamos en clima, un segundo, creo que se me bloqueó acá la pantalla, ya. Muchas veces tenemos esta imagen, ¿no? Los estudiantes son muy conscientes que muchas veces cuando van a una rotación clínica o cuando van a un aula de clase o cuando van a algún escenario de aprendizaje en medicina, muchas veces esperan que sobre ellos caigan como un aguacero, como una tempestad de emociones que se comparten dentro de su comunidad. Y muchas veces estos estudiantes llegan preparados, muchas veces para un mal ambiente o para un mal clima, y saben precisamente que lo que los espera en el aula, pues no es algo parecido a esto. Es a un profesor autoritario, a un docente que es el que tiene la razón, porque como todos sabemos, generalmente en medicina o tradicionalmente nos hemos manejado en una educación centrada en el docente, en un docente que es el que tiene el conocimiento y el cual nos va a transmitir ese conocimiento y nosotros simplemente como estudiantes vamos a terminar siendo como unos entes pasivos que van a recibir y van simplemente a llenar un vacío que hay de conocimientos. Entonces, vamos a hablar en esta sesión, vamos a tener como objetivos previstos de aprendizaje, reconocer el aprendizaje como un proceso humano y social. Vamos a diferenciar entre clima, ambiente de aprendizaje. Vamos a identificar el clima de aprendizaje como un elemento clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y les voy a mostrar algunas herramientas de medición del clima de aprendizaje que se pueden utilizar de forma fácil en sus medios. Entonces,
Les quiero empezar por mostrarles más o menos cómo es la relación de maestro-estudiante, es algo que vamos a tratar de charlar entre todos. Posteriormente vamos a establecer este aprendizaje en medicina dentro de las comunidades de práctica para tratar de ambientarnos un poco de cómo son todas estas relaciones que se dan dentro de los diferentes miembros. Y algo muy importante y es el concepto de confianza que hay dentro de las relaciones para después de esto terminar específicamente en el clima de aprendizaje. Entonces, algo importante vamos a hacer inicialmente, vamos a ver un video, pero quiero que viendo este video piensen en lo siguiente: ¿cómo es la relación maestro-estudiante? Específicamente en lo que van a ver. Segundo, ¿cómo describirían ustedes lo que siente ese estudiante antes de entrar a esa clase? Y tercero, si creen que algo así sucede en medicina. Y me gustaría que al final del video escuchar participaciones de algunos de ustedes para tratar de construir entre todos y de especificar cómo es esa relación maestro-estudiante, cómo es la idea que tenemos de la relación maestro-estudiante que tenemos en este momento. Entonces los voy a dejar, el video dura aproximadamente 2 minutos. We definitely have an out-of-tune player. Whoever it is, this is your last chance. And there it went. Now, either you are deliberately playing out of tune and sabotaging my band, or you don't know you're out of tune, which I'm afraid is even worse. Reads 5, 6, 8. Phones 5, 6, and he's here. Tell me it's not you, Elmer Fudd. Do you think you're out of tune? What are you... There's no fucking Mars bar down there. What are you looking at? Look up here. Look at me. Do you think you're out of tune? Yes. Then why the fuck didn't you say so? I've carried your fat ass for too long, Mets. I'm not going to have you cost us a competition because you're my fucking Happy Meal instead of on the bench. Jackson, congratulations, you're fourth chair. Mets, why are you still sitting there? Get the fuck out! The record Mets wasn't out of tune. You were, Erickson. But he didn't know. And that's bad enough.
Bueno, creo que algunos de ustedes ya la habrían visto, es parte de la película Whiplash. Recordemos las preguntas, perdón, que tenemos para la participación. Me gustaría que alguno de ustedes dijera cómo es la relación maestro-estudiante. Si alguien conoce o sabe o cree que estas situaciones se pueden dar en el ambiente médico y cómo creen que se sienten los estudiantes previo a ingreso a esta clase o a esta interacción con sus compañeros y con sus profesores. No sé si Luis me puede ayudar, si alguien quiere hablar. Con mucho gusto, los micrófonos están abiertos. Por favor, siéntanse libres de expresar su opinión frente al planteamiento. Gracias. Alguien que nos ayude cómo ve esta relación de maestro-estudiante, si es una relación de confianza, si es una relación basada en la autoridad, o qué tipo de relación o qué tipo de interacción creen que hay en este salón de clase. De pronto, buenos días. De Buenos pronto días. yo no lo veo desde el punto de vista de pronto del salón de clase porque lo que yo puedo ver es a través de la práctica formativa, cuando un docente está con el estudiante en el escenario y el docente considera que porque él es el experto, el estudiante necesita del docente y es el estudiante el que se tiene que acercar al docente. Entonces uno ve que la relación no es una relación adecuada, sino que es como de superioridad, perdón, y de yo soy el que sabe y ustedes conocen todo. Exacto, es una relación, por lo que le entiendo, de autoridad. Es una relación muy de yo soy el que sabe y yo simplemente le estoy transmitiendo a usted y usted tiene que hacer lo que yo le digo. Digamos que es un modelo muy centrado en el profesor, muy centrado en el docente, ¿cierto? Sí, señor. Elizabeth, ¿cierto? Veo que es su nombre. Elizabeth, ¿usted cree que en medicina tenemos escenarios parecidos? Como le digo, yo lo puedo observar desde el punto de vista de la práctica formativa porque yo soy enfermera y trabajo en la oficina de docencia de servicio de una institución en salud y eso es lo que uno percibe en algunas ocasiones en relación el docente hacia el estudiante, ¿no? Entonces el estudiante siempre está temeroso de equivocarse porque él muchas veces no tiene el conocimiento y así lo tenga, él omite opinar porque ante la actitud del docente, el estudiante pues obviamente no va a poder opinar porque de pronto puede ser tachado como, o pueden sus compañeros o el docente pensar que obviamente que él no sabe nada, no tiene ni idea. O sea, tal vez el respeto por el estudiante en algunas ocasiones no se da en el sentido de que yo no valoro lo que el estudiante expresa. Ok, y hay un miedo de expresar sus dudas, de expresar incluso sus inconformismos, de llegar como a ese diálogo con el docente. Okay. Muchas gracias, Elizabeth. Quería aprovechar por acá, veo un colega conectado, el doctor Anderson, de ortopedia, de la UIS. No sé si Anderson quisiera compartirnos cómo ve un poco esa experiencia dentro del ámbito quirúrgico. Si ves esta sensación de superioridad, esta sensación de educación basada más en el profesor y en una autoridad que es el que tiene la razón y el conocimiento. Muy buenos días. Sí, yo creo que todos lo hemos vivido. Todavía vemos, es difícil ver hoy día de pronto lo que pasa ahí en la película y la forma de trato, porque ya los estudiantes tienen muchos medios para defenderse. Ya pues actualmente no es tan frecuente, pero sí todavía
todo lo vivimos, todavía hay relaciones autoritaristas y centradas en el profesor, sobre todo en quirófano, porque en quirófano el profesor llega, es el que tiene la experiencia, los trucos quirúrgicos, el plan, y a veces desconoce otra idea del estudiante, y uno a veces también lo vive, una cirugía compleja, y a veces por no escuchar una sugerencia, porque uno es el único que tiene la razón, podría caer en ese error. Y a veces cuando uno acepta esta sugerencia también resuelve el caso en cirugía. Entonces, eso lo he visto lo he visto pues en mi experiencia. Ok, Anderson, muchas gracias. Y algo que es importante y es darnos cuenta que esto no sucede solamente en medicina. Pues acá vemos un ejemplo, pero el autoritarismo y la educación basada en el docente es algo que ha permeado la educación superior desde hace mucho tiempo. Incluso vieron hace poco lo que sucedió con el profesor de Derecho en el Rosario. Y creo que es algo que pone de manifiesto que las actitudes y las formas de educar y la formación docente, digamos que está un poco rezagada en cuanto a lo que debería estar. Y principalmente lo que quería que vieran era esto, ver como un modelo muy conductista, como un modelo muy centrado en el docente y ver algunas otras alternativas que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, tenemos que el concepto de comunidades de práctica, que fue este concepto que describieron Etienne Wenger y Jane Leif en 1991. Y es algo muy curioso porque ellos lo que intentan es poner de manifiesto cómo la educación y cómo los procesos de conocimiento se crean a través de un ambiente de interacción sociocultural, ¿no? Entonces, con todo el auge que hubo del constructivismo y de cómo las interacciones sociales iban a ayudar a construir el conocimiento, pues ellos hicieron una observación inicialmente en sastres africanos, en el cual se dieron cuenta que el conocimiento no se creaba solamente de una forma vertical, sino que además era muy horizontal, cómo la interacción con sus otros pares llevaban a construir un conocimiento y a construir un apoyo entre ellos. Entonces, a esto lo denominaron comunidades de práctica. Y las comunidades de práctica realmente han existido desde hace muchísimo tiempo, pero la descripción es más reciente. Su adaptación a la medicina o su entendimiento desde el punto de vista de la educación médica es aún más reciente. Sin embargo, una cosa muy importante en las comunidades de práctica es que tenemos que tener en cuenta que es ese grupo de personas que comparten intereses, comparten un arte, comparten una profesión, y algo supremamente importante, y es que no todo grupo de amigos o no todo grupo de colegas es una comunidad de práctica. Tienen que poseer tres características principales. Tiene que haber un dominio, tiene que haber una práctica y tiene que haber unos miembros o una comunidad, y ya lo vamos a ver. Y entonces tenemos que las características principales de una comunidad de práctica, y lo traigo a colación porque es importante que nos situemos en dónde se da la educación médica. La educación médica está basada también en un aprendizaje más situado, y al hacer un aprendizaje situado estamos dentro de una comunidad que comparte estas tres cosas. ¿A qué se refiere con el dominio? Cuando hablamos de dominio es que una comunidad de práctica se define como una comunidad que tiene un dominio de interés compartido. Al tener un dominio de interés compartido o un conocimiento compartido, no es simplemente que hablemos de un grupo de amigos que van a pasar el rato juntos. Todos estos miembros tienen un compromiso con el éxito de ese dominio, con el éxito de ese saber, y al mismo tiempo tienen un deseo de compartir sus conocimientos entre ellos. Entonces, cuando tenemos un dominio compartido, los miembros de esta comunidad de práctica van a valorar los casos, van a valorar las historias de éxito, los comentarios y el aprendizaje que puede haber entre ellos. Al mismo tiempo, pues va a haber una práctica. Esta práctica quiere decir que no es simplemente un grupo de personas a los que les guste un tema en común, a los que compartan un conocimiento, sino que son profesionales que deben participar en actividades compartidas. Entonces, al participar en actividades compartidas, son profesionales que van a
compartir recursos, a compartir herramientas, a compartir técnicas, ideas. Y juntos van a desarrollar diferentes formas de abordar problemas y dar soluciones a los problemas que afecten a esa comunidad. Y algo muy importante, y es que a través de la práctica se va a dar un conjunto de interacciones y se busca el conocimiento y la ayuda entre los miembros. Y por último, pues están los miembros o la comunidad, que son quienes participan en las actividades conjuntas, se ayudan entre sí y ayudan a compartir sus conocimientos. Además, algo muy importante, y es que construyen relaciones, y esas relaciones permiten que a través de la interacción se termine aprendiendo el uno del otro. Entonces, si se dan cuenta, las comunidades de práctica es un concepto muy importante de cómo se da nuestra educación médica. Cuando llega un estudiante nuevo o llega un integrante nuevo a una comunidad de práctica, se da desde la periferia. Quiere decir, es como cuando estamos en una ronda clínica y el estudiante es el que está en la parte más atrás de la revista. Ese estudiante que está en la periferia empieza a través de una interacción con sus pares inicialmente y posteriormente con los que están ligeramente más arriba en esa, digamos, en esa escala de membresía de la comunidad de práctica. Empiezan a hacer una interacción, una adquisición de conocimientos y un desarrollo gradual de habilidades a través de la práctica conjunta que van a tener. Y ocasionalmente algunos de estos estudiantes pueden estar ahí por una rotación e irse, o finalmente, en el caso de los residentes, pueden terminar entrando desde esa periferia a través de la interacción y finalmente adquirir la membresía o la participación mayor que está en el centro de la comunidad de práctica, en el cual están, digamos, los miembros que tienen mayor conocimiento, mayor experticia y que van a ayudar a esos nuevos miembros que se van a adherir posteriormente a esta comunidad de práctica. Entonces, como se dan cuenta, es muy importante dentro de las comunidades de práctica la interacción, el relacionamiento social que se da. Y esto, pues como lo dije anteriormente, va muy ligado a las teorías socioculturales del conocimiento. Entonces, sin embargo, posteriormente se dieron cuenta, Wenger, que las comunidades de práctica, la visión desde una comunidad de práctica, de pronto es una visión muy limitada a un solo grupo. Y lo que realmente nosotros tenemos en la comunidad, o realmente lo que tenemos en un hospital, por ejemplo, en una universidad, son muchas comunidades de práctica que van a relacionarse entre ellas. Entonces tenemos un concepto que se dio posteriormente, que es el concepto de paisajes de práctica. Este concepto se dio por Etienne Wenger y Trainer, que son esposos, y ellos desarrollaron este concepto de paisajes de práctica en el cual se dan cuenta que la interacción entre todos estos grupos va a generar un mayor conocimiento y un mayor enriquecimiento de cada una de las comunidades. ¿Qué características tienen en común además estas comunidades? No solamente que son muchas comunidades en un hospital, está la comunidad de internistas, la comunidad de ortopedistas, de cirujanos, de dermatólogos, sino que además algunas de estas comunidades comparten miembros, ¿sí? Entonces hay miembros que hacen parte de dos comunidades, y no solamente los que están en las dos, también hay miembros que se relacionan con miembros de otras comunidades. Entonces tenemos como, por ejemplo, en los grupos de pie diabético, pues hay relacionamiento entre comunidades de práctica de internistas con ortopedistas, como se puede compartir un miembro la comunidad de práctica de internistas con la de neumólogos, por ejemplo. Pero algo muy importante, y es que también hay un trasegar de ciertos individuos entre comunidades, que es lo que podemos ver, por ejemplo, con los estudiantes. Todo esto lo traigo a colación, primero para que situemos dónde se da la educación médica y segundo para que vean cómo es de importante las relaciones interpersonales y la relación social. El aprendizaje no se da desde el individuo solamente, se da del individuo con su relacionamiento con sus pares o con sus profesores. Y esto hace
que se enriquezca y que el conocimiento vaya aumentando. Entonces es muy importante el relacionamiento, el entorno social en el cual se mueve la comunidad y que se da el aprendizaje. Entonces, todo esto lleva a un concepto, y es que para que se dé esas relaciones interpersonales de una forma adecuada, tiene que haber confianza. ¿Y cómo se genera esa confianza? ¿Cómo se da esa confianza? Entonces, cuando hablamos de una comunidad o de una relación, del relacionamiento como tal de los entes que se dan, que hay en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos 5 características principales o 5 elementos principales. Está el contexto, está el relacionamiento, está el supervisor o docente, está el estudiante y está la tarea que hay, ¿cierto? Como el encargo que se hace a ese estudiante. Vamos a centrarnos principalmente en 2, en el contexto y en el relacionamiento. Entonces, cuando hablamos de contexto, y es todo lo que rodea ese momento de interacción entre maestro y estudiante y el proceso educativo, vamos a hablar de que en ese contexto se van a dar oportunidades del sitio de trabajo, vamos a estar envueltos en un ambiente, ¿cierto? En una infraestructura y en unos recursos que van a ayudar a que se dé ese aprendizaje. Va a haber una carga de trabajo, va a haber una cultura específica del lugar de trabajo. Todos sabemos que las culturas de los sitios de trabajo son diferentes entre organizaciones, entre ciudades, entre diferentes regiones incluso. Y hay unas particularidades, unos problemas propios del sistema. Todo eso es lo que está alrededor de los otros elementos y que van de cierta forma a condicionar cómo se da esa interacción entre los participantes del proceso. Y el otro punto que quiero traer a colación es el relacionamiento. Cómo se relaciona entre los diferentes miembros, pero especialmente esa relación que hay entre el supervisor o el docente y el estudiante. Aquí hay elementos importantes como son la dinámica interpersonal, la concordancia, o sea, que los dos vayamos hacia el mismo sitio y nos entendamos, y la cantidad de contacto. Y esto es supremamente importante porque esto nos va a llevar a que haya cierta atmósfera, que lo vamos a ver más adelante, que va a ayudar o no a que se dé un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un artículo muy interesante, se los recomiendo. Es un artículo de Hoyer y Tenkate, que son, Tenkate, si lo han escuchado, es una persona que es un profesor de la Universidad de Utrecht en Holanda, que ha investigado mucho sobre la confianza como uno de los componentes principales del aprendizaje, y es quien desarrolló posteriormente las EPAs o los APROC en español, que son las actividades profesionales confiables. En este artículo se nos dan unas definiciones de qué es la confianza, qué es eso de confianza, ¿no? Entonces, la confianza se define como la seguridad en el carácter, en la capacidad, en la fuerza o en la verdad, o en la creencia firme en la capacidad de alguien o algo. Además, cuando estamos hablando de actividades confiables o de confianza, de actividades que se pueden encomendar a otra persona, hablamos de la voluntad de una parte de ser vulnerable a las acciones de otra, basado en la expectativa de que esa persona la va a hacer bien, inclusive independientemente que haya una supervisión. Entonces, la confianza y cómo se genera esa confianza es muy importante en las decisiones que se vayan a tomar dentro del proceso de educación. O si quieren ser un poco más poéticos o más románticos, pues la confianza va a ser como ese pegamento y esa parte esencial en la comunicación efectiva y que va a crear los principios fundamentales que cargan a las relaciones que se dan entre las personas y entre los diferentes elementos de estas comunidades. Voy a mostrarles este otro video. Esto es colorido, ¿no? Sobre el hombre que creímos que estaba tras las drogas, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para la orina que es de este color? Cálculo renal. ¿Cálculos? ¿Qué podrían causar? Sangre en la orina. ¿De qué color es su orina?
Amarilla. ¿Y su sangre? Roja. ¿Qué color es usted? Roja, amarilla y café. ¿Y café? ¿Qué causa el café? Desechos. Los riñones dejan de funcionar. ¿Por qué? Trauma. Nada que me indique el historial. Podría ser daño provocado por la inyección de Demerol. ¿Tratamiento? Calor y mucho descanso. ¿Otras posibles causas? Infección. Se le dan antibióticos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es que no lo sé. Es una inútil. Pero al menos lo sabe. La sangre muestra incremento de creatinina sinasa. ¿Qué les dice? Que el diagnóstico de trauma era correcto. Lo toma con calma unos días y estará bien. ¿Seguro? La creatinina elevada elimina infección. ¿Sabe qué es peor que inútil? Inútil y además ignorante. ¿Qué están omitiendo? Es algo difícil pensar cuando está... ¿Y será más fácil cuando tenga un paciente que se muere en la realidad? ¿Qué están omitiendo? Muerte muscular. No es su caso. No es malo consultar. Bueno, esto es un ejemplo un poco más claro de lo que muchos de nosotros vivimos durante nuestro proceso educativo y de formación como médicos o como especialistas. Y una cosa importante y es que cuando se van a dar estas relaciones interpersonales y se va a generar esta confianza, los maestros o los docentes somos los principales responsables de crear ese entorno adecuado. Entonces acá es donde llegamos al concepto de lo que es el clima de aprendizaje. Entonces el clima de aprendizaje, de acuerdo a Genn, en la Amy Guide del 2001, número 23, nos dice que el clima de aprendizaje es el alma y corazón de una escuela de medicina. Es lo que determina el comportamiento del estudiante, sus logros, la satisfacción y el qué y cómo aprende. Sin embargo, el clima de aprendizaje, a diferencia de lo que podemos ver como, dije anteriormente, la infraestructura, podemos ver el currículum, podemos ver muchas otras cosas, de pronto el clima de aprendizaje se nos hace un poco intangible, ¿cierto? Es algo irreal y es algo que realmente vamos a conocer una vez estamos dentro de la comunidad o estamos dentro de ese entorno. Los estudiantes, cuando van a escoger una universidad, miran otras cosas, miran cosas que son más sustanciales y desconocen cómo es realmente el clima de aprendizaje. El clima de aprendizaje es parte integral de una organización, como es algunos otros tipos de clima. Una organización puede tener un clima laboral, un clima organizacional, un clima de aprendizaje y muchos otros elementos asociados como el ambiente, como la cultura propia. Pero el clima de aprendizaje se centra específicamente en ese relacionamiento que hay cuando se da el proceso entre el docente y el estudiante y las percepciones que tienen los estudiantes con respecto a esto. Entonces, Milou Silkens, que es una médica de la Universidad de Ámsterdam, doctora en educación médica, nos dice una definición muy interesante en su tesis de grado doctoral. Nos dice que el clima de aprendizaje en la educación médica de posgrado consiste en todas esas percepciones que tienen los residentes de los aspectos formales e informales de la educación. Y esas percepciones se van a dar del ambiente en general, de las políticas, de las prácticas y de los procedimientos que se dan dentro de un hospital universitario. Ese clima de aprendizaje se considera que es un clima que está sujeto al cambio, es controlable, es temporal, pero que hace parte integral de una organización. Muchas veces el concepto de clima de aprendizaje se mezcla o se sobrepone con algunos otros conceptos como el ambiente de aprendizaje, el clima educativo, el ambiente educativo. Incluso en algunos casos, cuando se está buscando sobre clima de aprendizaje, aparecen conceptos como cultura. El ambiente de aprendizaje se basa principalmente en lo que podemos ver, en lo que es tangible. El ambiente es aquellos recursos con los que yo cuento a nivel de infraestructura y que van a facilitar o no el aprendizaje. Cuando hablamos de clima, el clima se da más por las relaciones, por esas relaciones interpersonales que hay y cómo eso genera unas características especiales de ese sitio en el que estoy. Y se da a través de las percepciones. Entonces,
los residentes tienen percepciones de cómo es ese clima y si ese clima es hostil o no para su aprendizaje. Importante tener en cuenta que el otro concepto, la cultura, mientras que el clima es más organizacional, la cultura es algo más de la sociedad y tiene mucho que ver e influye, pero son conceptos diferentes. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener clara es que aunque podemos medir el clima de una organización, el clima de un departamento de educación, y nos van a dar unas cifras, no tenemos que quitarnos la idea que el clima es algo lineal, que el clima en la facultad, en el departamento de ortopedia del Hospital X siempre es malo, por ejemplo, o es un clima hostil en el departamento de cirugía de tal hospital. Aunque podemos llegar a unos promedios y a unos conocimientos, digamos, estándar de cómo es el clima, realmente el clima no es algo lineal. El clima se parece más algo a esto. El clima tiene subidas y bajadas, tiene curvas, tiene diferentes aspectos y diferentes momentos que van a llevar a que se condicionen los climas en algunos digamos, en algunos entornos o en algunos sitios en específico. Vamos a ver, por ejemplo, cómo sería el calendario de un residente un día cualquiera. Entonces, digamos que el residente llega el lunes a las 7 de la mañana y empieza la ronda clínica, y en la ronda clínica el clima que se da es de confianza, se habla, se presentan los pacientes, se resuelven dudas, el residente o el estudiante se siente totalmente libre de expresar sus dudas, de expresar sus opiniones, y a la 1 de la tarde entra cirugía. Pero en cirugía resulta que el cirujano con el que está es bastante hostil, es bastante demandante en cuanto a ese trato con el residente, y ese momento fue un momento en el que mejor no hablo porque me van a regañar o porque va a pasar algo grave durante el procedimiento. Al día siguiente ese residente tiene turno y llega el turno, y el turno pues digamos que estuvo más o menos, no hubo mucha interacción con el docente porque él se fue a dormir y pues yo me quedé solo con los residentes pequeños. Al día siguiente tengo la revista general y me acabaron, entonces me agarraron a preguntas y realmente no tuve oportunidad ni de expresar mis dudas, ni de dar mis opiniones. Y al día siguiente llego a cirugía, y por la mañana la cirugía estuvo bastante bien, es un especialista diferente con el cual me fue bien, me dejó expresar las diferentes opciones que yo tenía de tratamiento quirúrgico, por ejemplo, pero en la tarde ese mismo cirujano se molestó con alguien y estuvo un poco ya más hostil, entonces como que el clima no fue igual que lo que fue por la mañana. Y al día siguiente en la consulta, en la mañana estuvo ahí más o menos llevable el asunto, y por la tarde el especialista estaba de afán, entonces vio a toda y se tuvo que ir. Entonces vean cómo durante la semana, en diferentes momentos y en diferentes sitios, el clima puede ir cambiando. Y depende mucho de con quién esté, de quién sea el supervisor y quién sean mis compañeros en ese momento. Entonces, el clima de aprendizaje de una institución no es algo lineal, no es algo estable, y es algo que puede ir fluctuando a través del día. Es más, durante el mismo día y en el mismo entorno, en un consultorio puede haber un tipo de clima de aprendizaje, y en el consultorio al lado puede haber un clima de aprendizaje totalmente diferente. Y por eso viene a colación todo esto que les decía previamente de cómo se dan esas interacciones y cómo se da el relacionamiento entre los diferentes miembros de la comunidad de práctica. Bueno, importante ahora saber, pero ¿para qué nos sirve conocer el clima? O sea, ¿para qué me sirve a mí saber, aparte de si la voy a pasar bien o mal, si el clima en determinado momento y en determinada actividad es un buen clima o no? ¿Sí? ¿Eso de qué me va a servir saberlo, o de qué me va a servir medirlo? Entonces,
hay 4 aspectos importantes que se han llegado a demostrar y que es lo que sabemos hasta el momento, y es que un buen clima de aprendizaje nos va a llevar a mejorar primero la experiencia del paciente, nos va a llevar a tener una mayor seguridad en la atención del paciente, nos va a llevar a tener una mayor calidad del proceso educativo y va a dar un mayor bienestar en el sitio de trabajo a los residentes y a aquellos estudiantes que están involucrados. Entonces, primero, la seguridad del paciente. Entonces tenemos estos 2 artículos de Milou Silkens y Alina Smirnova, que son 2 de las autoras que más han investigado sobre el tema de clima de aprendizaje. Acuérdense que el clima de aprendizaje, como les dije anteriormente, es un tema más o menos reciente en investigación en la educación médica. Y ellas encuentran en 2 estudios bastante grandes y bastante importantes. Uno de ellos, como tengo aquí abajo, son 1.006 residentes en 143 departamentos de 31 hospitales universitarios de Holanda, y el otro son la medición de climas de 16 departamentos de ginecobstetricia versus 23.629 nacimientos. Entonces, no son estudios pequeños, son estudios bastante importantes de investigaciones muy grandes que se hacen en el área de la educación médica. ¿Y qué encontraron ellas? Encontraron que al mejorar el clima de aprendizaje, se puede mejorar de forma directa el clima de seguridad del paciente, cómo el paciente percibe su seguridad y que su atención está siendo segura. Entonces, cuando los residentes y aquellos que están envueltos en el cuidado del paciente están en un buen clima, eso lo percibe el paciente como un buen clima de seguridad para ellos en el proceso de atención médica. Y de forma indirecta, al haber un buen clima de seguridad del paciente y el paciente tener la posibilidad de plantear preguntas y de saber que lo que le están haciendo está bien, va a generar al mismo tiempo, de forma indirecta, comportamientos seguros de los residentes en la atención clínica de estos pacientes. Y algo importante, y es que encontraron que la mayor proporción de complicaciones en ginecobstetricia se daban en hospitales que tenían peores climas de aprendizaje. Entonces, el primer elemento, seguridad del paciente. El segundo elemento, la experiencia del paciente. ¿Cómo es la experiencia del paciente dentro del hospital en el momento de su servicio? Este otro estudio de Smirnova, también en Holanda, que fue realizado en 86 departamentos de 18 hospitales y 15 especialidades médicas, comparado con una escala de experiencia del paciente realizada a 6.689 pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron que el clima de aprendizaje se relaciona con una mejor comunicación con los médicos. Se dan cuenta y se dieron cuenta que cuando el clima de aprendizaje de esos médicos que están a cargo de los pacientes es bueno, va a haber una mejor comunicación, va a haber una mayor sensación de seguridad, como lo vimos anteriormente, pero la satisfacción en su tratamiento es mucho más alta. Y en algunas de las subescalas de la escala de Dirac, que es la escala que se utiliza en Holanda para medir el clima de aprendizaje, algunas de las subescalas tuvieron relación con una mejor explicación de los tratamientos, o sea, había una mejor comunicación y explicación de lo que se le iba a hacer a los pacientes, y había un mejor manejo del dolor que además de forma indirecta aumentaba la satisfacción que los pacientes tenían en su tratamiento. Bienestar en el trabajo. Basados en el estudio que está a mano derecha de la pantalla, en el cual en JAMA en el 2016 encontraron que la calidad de vida y las tasas de burnout eran muchísimo más altas en residentes de especialidades quirúrgicas. Estos 2 autores llevaron a cabo ciertos estudios y demostraron que a mejores climas de aprendizaje se relaciona con un mayor compromiso y mayor satisfacción del residente en el trabajo que va a realizar. Además, cuando hay buenos climas de aprendizaje, tenemos que la satisfacción de los residentes quirúrgicos es mucho mejor. Entonces, los residentes quirúrgicos que tradicionalmente, por lo que muestran los diferentes estudios, están expuestos a una menor calidad de vida y mayor burnout, cuando el clima de aprendizaje se mejora esa satisfacción y esa sensación de no tener una buena calidad de vida. Y además, esto está marcado en residentes mujeres y marcado más por años. Esos residentes menores que son los que sufren, digamos, un poco más la escala jerárquica
que hay dentro de las especialidades. Cuando el clima de aprendizaje es mejor, los residentes menores tienen una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en el trabajo, y las residentes mujeres en los ambientes quirúrgicos van a tener además una mayor satisfacción, y esto va a llevar a un mayor enganche al trabajo y a las actividades. Y como cuarto, la calidad del proceso educativo se va a dar, y teniendo en cuenta que los mejores climas van a reflejarse en mejores calificaciones del desempeño docente. Como esto todo se basa en percepciones de los residentes, cuando hay un buen clima de aprendizaje, los residentes también van a hacer mejores calificaciones del desempeño docente, teniendo en cuenta que esos docentes tienen una mayor habilidad de comunicación, tienen una mayor accesibilidad a los residentes, tienen un mayor coaching hacia ellos. Además, estos estudios muestran que cuando se trabaja en equipo y cuando los equipos docentes trabajan de forma coordinada, se va a beneficiar y el clima de aprendizaje es mucho mayor en esos equipos. Lo otro para tener en cuenta en este estudio que tengo en la mitad, en este artículo del doctor Luis Carlos Domínguez, en el cual examinan que los enfoques contemporáneos o el estar actualizado y el tener conocimientos sobre educación médica va a llevar a que esto tenga efectos positivos, porque se van a utilizar diferentes diseños o diferentes metodologías que van a ayudar con la interacción. Entonces, cuando hay interacción entre el docente y los estudiantes, va a tener efectos positivos sobre el clima y sobre la motivación de esos estudiantes. Entonces, estos son los 4 elementos importantes que hasta el momento tenemos conocimiento. En el proceso, pues, falta por estudiar mucho, falta por estudiar preparación para la práctica, falta para estudiar muchas otras cosas, pero hasta el momento estas son las cosas que nos dicen que mantener buenos climas de aprendizaje va a ser positivo tanto para la organización como para los pacientes, como para el proceso de aprendizaje-enseñanza. ¿Cómo lo vamos a medir? Eso es lo otro importante. ¿Cómo vamos a hacer la medición de esos climas de aprendizaje en los entornos en los que estamos? Entonces, principalmente hay 2 escalas. La escala FEM, que fue la primera que salió, que es la Postgraduate Hospital Educational Environment Measure, que es una escala del 2005 que se generó en el Reino Unido, y posteriormente en Holanda se generó la escala DIRECT. La escala DIRECT posteriormente fue abreviada y adaptada al español en este estudio realizado por el doctor Domínguez y la doctora Silkens, en el cual ponen en validación de nuestro lenguaje y de nuestras costumbres algunos de los elementos, que terminó resumiéndose de más de 50 preguntas a 35, que son las que utilizamos actualmente. ¿Cómo es esto? Entonces tenemos que el DIRECT validado al español consta de 9 dominios, y esos 9 dominios tienen un número de preguntas para totalizar las 35. ¿Cuáles son estos dominios que se evalúan dentro de la escala DIRECT, que nos permite conocer cuál es el clima de aprendizaje que tenemos en nuestra institución? Entonces, primero es el dominio de soporte y evaluación, que en inglés está como Coaching and Assessment. Entonces, aquí el contenido de esto es la supervisión y retroalimentación que el residente tiene por parte de los docentes. Entonces, es la forma como este docente le hace coaching a sus estudiantes y la retroalimentación continua que hay de sus actividades encomendadas. La segunda es el acceso a los docentes. Esta consta de 3 preguntas y se da con la disponibilidad que los docentes tienen ante las necesidades de los residentes. ¿Qué tan disponible está el docente cuando el residente tiene alguna duda o tiene algún problema? ¿Cuál es esa accesibilidad que hay con el docente para llegar a tener una aclaración o una retroalimentación? El rol del tutor son 6 preguntas y es el involucramiento que tiene el tutor en el proceso de aprendizaje del residente. ¿Qué tan comprometido y qué tan involucrado estoy yo como docente en el desarrollo profesional del residente específicamente? El trabajo en equipo mira las relaciones de colaboración con otros miembros de la comunidad. Cuando se habla de otros miembros de la comunidad,
habla del resto del staff que está en esa comunidad de práctica. Esa comunidad de práctica no son solamente médicos, pueden estar enfermeras, pueden estar bacteriólogos, pueden estar tecnólogos de diferentes áreas. Entonces, dentro de esa comunidad en la cual yo me relaciono desde mi profesión, cómo es el relacionamiento y cómo es la comunicación que yo tengo con esos otros miembros. La colaboración con pares se da principalmente por la colaboración que hay entre residentes, no solamente con los del mismo año, sino con los residentes mayores y los residentes menores. La atmósfera educativa es todo ese trato o cómo yo percibo el trato que hay entre las personas del departamento o comunidad en cuanto al tipo de comunicación que hay entre ellos. En educación formal, ¿cómo es la calidad y continuidad del programa educativo? Ese programa educativo, ¿cómo va a ser? Si es estructurado, si es de calidad, cómo son los docentes, si lo conozco desde antes. Eso también va a influenciar en el clima de aprendizaje. El trabajo adaptado a las competencias. Si yo realmente le estoy diciendo a un residente que haga algo para lo cual él está capacitado, o estoy mandando, por ejemplo, a un residente de primer año a hacer algo muy complicado para posteriormente someterlo o castigarlo o regañarlo, etc. Y el momento del egreso del paciente se refiere a cómo utilizamos nosotros el momento de egreso o la salida del paciente para hacer educación al estudiante, para hacer una retroalimentación de todo el proceso que sucedió previamente y que va a ayudar a la educación y al crecimiento en el tratamiento de ese paciente y del resto de pacientes que ese residente va a tratar. Este es un ejemplo de la escala. La escala, como les dije, consta de 35 preguntas. Se responde en una escala de Likert. Likert son estas cinco opciones en la cual va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y algunas de las preguntas, por ejemplo, son: ¿el personal de enfermería y el resto del personal de atención médica contribuyen positivamente a mi entrenamiento? Entonces vean aquí cómo está el relacionamiento con otros miembros del staff. Otra pregunta sería: ¿el trabajo que hago es apropiado para mi nivel de experiencia? Entonces vean cómo el nivel de encomienda que yo hago al residente está de acuerdo a su nivel y a su experiencia. O, por ejemplo, cómo los especialistas ocasionalmente me observan realizando una historia clínica. Esa es la supervisión. Si yo realmente como docente estoy supervisando al residente. Todo esto está basado en percepciones de los residentes y se mide desde el punto de vista de los residentes. Entonces, acuérdense cómo era el cuadro de confianza y cómo en ese cuadro, desde el punto de vista del trainee o del estudiante, voy a evaluar lo que es el relacionamiento y el contexto. Voy a terminar viendo desde su percepción cómo es esa relación de confianza, cómo es esa relación interpersonal y en general cómo es ese clima educativo que se va a crear alrededor de todo el proceso que tengo en la institución. Bueno, ahora los invito entre todos para que construyamos las conclusiones. Me gustaría escuchar a personas de pronto que tengan experiencia en este tipo de actividades, de encomendar a los residentes, de saber un poco cómo es esa relación que tienen. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, la vamos a resolver acá entre todos y me gustaría que discutiéramos un poco más sobre lo que tenemos de concepto de clima de aprendizaje o qué conceptos llegaron a cambiar sobre lo que tenían. Entonces, le pido a Luis Alfonso que me ayude abriendo los micrófonos y quien quiera participar. Sí, señor doctor Leal. Sí, la idea es que entre todos participemos. Hay siempre la doble perspectiva, la perspectiva de los que estamos en la responsabilidad de generar esos ambientes como directivos o como docentes, pero también está la perspectiva de los estudiantes de todo nivel y de hecho de todo este fenómeno se puede aplicar casi que calcado a otras áreas, al internado, a otras profesiones
y por lo tanto, pues, aunque se haya hablado de educación médica, realmente médica se refiere a educación en profesiones de la salud. Entonces, por favor, quien se sienta cómodo para iniciar, por favor, están abiertos los micrófonos, pueden tomar el micrófono o levantar la manito y aquí yo me encargaré con el doctor Leal de distribuir la palabra. Sigan, por favor. Sería interesante escuchar, por ejemplo, algún comentario del doctor Jorge Restrepo, es especialista en magíster de educación médica y gran conocedor, si nos da algunas palabras sobre su perspectiva de lo que es el clima de aprendizaje y cómo es la importancia dentro de nuestras comunidades. No sé, doctor, qué pena que lo coja a Valsalva, pero aprovechar su presencia sería muy interesante para nosotros. Bueno, no, Jaime, Luis Alfonso, no se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. No, yo quisiera comentar, primero un gusto volver a la UIS, volver al alma mater y ver tantas personas conectadas que tengo muchos recuerdos. Entonces, yo creo que un punto importante es decir que el clima no es juego. El clima no es que ahora tocó consentirlos y la clásica frase discriminadora que es que como ahora no se les puede decir nada. Eso son frases discriminadoras. House era un discriminador. Terence Fletcher era un conductista puro. Esto se construye de diferentes maneras, sobre todo que tenemos formas de medir los climas y de hacer estudios de relación. Jaime Andrés nos mostró teorías educativas muy serias que están detrás de esto. Esto no es porque consintamos o no consintamos a los residentes o a los estudiantes. Esto tiene que ver con el papel y la identidad profesional que está desarrollando un estudiante de posgrado para cumplir el papel que le corresponde dentro del sistema de salud que nos tocó. Esto promueve un manejo costoconsciente de los recursos del sistema. Esto implica, como el trabajo de Alina Smirnova, que son las primeras observaciones en obstetricia. Por ahí vi conectada a Jacqueline, un saludo muy especial. Fíjense cómo es tan importante que tengamos que ver que los climas influyen no en que los tratemos bien o mal, sino en la seguridad de los pacientes. Y sobre todo en cómo podemos testimoniar el comportamiento de los departamentos médicos. La tendencia actual es hacer mediciones de climas, pero por departamentos. Es decir, un educador médico, un Luis Alfonso Díaz, director de un departamento tan importante como el de la UIS, puede testimoniar y construir con el jefe de medicina interna del hospital. Bueno, yo me quedé en el González Valencia, testimoniar las oportunidades de mejora que hay ahí. Entonces, pues celebro el que vi 100 personas conectadas, celebro que haya interés en conocer los modelos de comunidad de práctica en la rotación clínica. Ese es como mi campo favorito e influir la neurobiología del aprendizaje como neurólogo que me formé también, poder entender una conclusión tan importante de empezar a medir climas, tanto en pregrado como en posgrado, el DIREC, el FIN, son muchos instrumentos que son fácilmente utilizables. El grupo de epidemiología puede hacer estudios correlacionales y hacer un análisis bivariado, multivariado, de si esto influye o no. Entonces, gracias Jaime por preguntar y dejo que los demás comenten. Doctor, muchas gracias. Una cosa importante de lo que decían ahorita es que el clima de aprendizaje y tener buenos climas no es
perder, digamos, la relación que hay entre maestro o entre docente y estudiante. No es permitirles hacer de todo, no es ser condescendientes en la parte académica, es simplemente es una relación basada en confianza, en respeto y por qué no decirlo, en una autoridad, pero una autoridad no impuesta, sino una autoridad que se da naturalmente por ser el docente, y el residente va a tener ese respeto y esa confianza que me debe tener por la forma como yo lo trato, por la forma como yo construyo la relación, por la forma en que yo le permito acceder a mí para aclarar sus dudas, para corregirle, para adquirir sus habilidades. Entonces eso está muy lejos de lo que muchos pueden llegar a pensar, de que ahora toca dejarles hacer lo que quieran para que me califiquen bien. No, esto va Doctor muy Leal, allá. hay una pregunta lanzada por el chat en donde plantea que si la interacción entre estudiantes de diferente nivel y a su vez entre ellos con su tutor tiene que ver con los aspectos que se evalúan en las escalas de ambiente de clima de aprendizaje, por favor. Y enseguida la doctora Olga Mercedes levantó la palabra y tendría la oportunidad de intervenir. Las escalas de clima, especialmente el DIRET, que es la escala que más conozco y que he utilizado, tiene dentro de las subescalas sí tiene una, como lo mostré anteriormente, en la cual que mira el relacionamiento que hay entre sus pares, y es entre sus pares residentes. O sea, la colaboración que hay entre ellos, el apoyo y teniendo en cuenta además sus pares del mismo año y sus pares de diferentes de mayor o de menor año de formación. La escala lo que nos va a decir son unos promedios, ¿sí? Nos va a decir, va de 1 a 5. Pueden ver en la escala de Likert, y esta escala lo que nos va a desorientar, como lo dijo anteriormente el doctor Restrepo, las tendencias actuales y lo que ustedes pueden ver en todos los estudios no es calificar la organización como tal, se puede hacer y de hecho se ha hecho, pero como yo les mostré, los climas pueden variar entre los departamentos, incluso dentro de los departamentos puede variar en el momento del día o en el día. Entonces es importante tener todas esas calificaciones muy centralizadas, o sea, centralizadas, no, muy específicas en lo que queremos ver. Y con respecto a las subescalas nos van a orientar en los diferentes aspectos que queremos, en los dominios, por ejemplo, que preguntaban de la relación con los demás compañeros y la relación que tengo con el docente en cuanto a la accesibilidad, al rol que él tiene y al coaching y la retroalimentación, que digamos que son los principales que podemos ver en cuanto a relación con el profesor y en relación con los compañeros. Gracias, doctor Leal. Tienen levantada la mano para intervenir en ese orden la doctora Olga Mercedes y la doctora Laura Valencia. Por favor, sigan. Muy buenos días a todos, doctor Leal. Bienvenido a nuestra comunidad de la UIS. Es un placer tenerlo entre nosotros. Es un gusto de verdad escuchar su conferencia y todo el estudio que la sustenta, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante. Y sí, yo pues quiero también traer a colación tal vez lo que hablaba el doctor Jorge Restrepo, también muchas gracias por su intervención, acerca de ese rigor mal entendido de nuestros profesores. Ya no se ve tanto, pero como porque el doctor Anderson también lo comentó, esto ha cambiado mucho, pero sin embargo puede persistir. Pero yo recuerdo en mi época cuando era estudiante de medicina, que incluso aquellos profesores que eran más reconocidos, que tenían un prestigio pues bastante grande, también se les permitía no solamente maltratar al estudiante, sino tener reacciones propias porque se salían de control ante una cirugía compleja y la excusa era de todo el mundo, de las auxiliares de enfermería, de las mismas enfermeras, de sus colegas, es que se maneja mucho estrés. Entonces, ese estrés también, digamos que se le permitía al profesor tener cualquier tipo de reacción, y esa reacción obviamente
tenía que generar un disturbio en el clima laboral y permitírsele decir groserías, zapatear en el quirófano, porque pues él es la persona como autorizada para ello y obviamente también autorizada para corregir de manera incorrecta al estudiante, y no solo por eso, sino por quién era, sino porque también había un rigor malentendido de que si al estudiante no se le exigía de esa manera, se iba a tomar el codo, ¿no? Entonces, no, es que después terminan haciendo lo que quieren. Entonces, yo pienso que todo esto afortunadamente ha venido cambiando, y esto tiene que ser una oportunidad para que se permee a sus colegas, porque en el momento en que en un departamento hay un clima escolar, hay un clima organizacional, laboral muy apropiado, esto no solamente lo perciben sus estudiantes, sino también lo perciben los compañeros de otros departamentos. Y esto nos sirve también como un curso de desarrollo humano a todos en una comunidad hospitalaria. Entonces, me parece muy pertinente el tema y me parece muy pertinente el poder hacer unas mediciones con un ánimo constructivo y de esa manera poder detectar algunas áreas críticas, y poder intervenirlas, ¿no? De la mejor manera, con la mejor disposición de todos los colegas. Entonces, muchísimas gracias por traernos este tema tan importante que nos sirve para la academia y también para nuestro propio desarrollo personal. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Yo creo que lo que dijo al final es muy importante. Todas estas mediciones deben ser llevadas de una forma constructiva, de una forma de poder crear buenos climas, de mejorar el entorno en el cual están los estudiantes. Y creo que como docentes actuales tenemos que cargar sobre nuestros hombros la responsabilidad de romper ese ciclo que hemos escuchado durante mucho tiempo, y es que esto forma el carácter, así me tocó a mí, pues así les toca a ustedes, mire que yo soy buen médico. Pero creo que todos estos estudios recientes que se dan sobre educación médica nos lleva a conclusiones que las cosas se pueden hacer mucho mejor, y de hecho lo que creíamos que estaba bien estaba mal hecho, o que hay teorías que podemos utilizar muchísimo mejores para el aprendizaje de los residentes, y no solo para el aprendizaje, sino para la formación de ellos. Entonces, importantísimo que primero que perdamos el miedo a ser evaluados como docentes y como parte de un departamento. Entonces, tenemos que permitir estas calificaciones, estas mediciones de clima, y a partir de esas mediciones, no para juzgar o señalar, sino para poder dar soluciones y mejorar los entornos en los cuales estamos dando educación. Gracias, doctor Leal. Después de la intervención de la doctora Valencia, hay dos inquietudes generadas por el chat. Por favor, doctora Laura. Buenos días, doctor Leal, y buenos días a todos. Primero que todo, le agradezco mucho a Luis Alfonso la coordinación de esta actividad. Estábamos en mora de empezar a hacerlo, y pues con todo lo que acabamos de escuchar nos queda clarísimo que tenemos dos misiones de aquí en adelante. La primera es entender que ser profesor, y especialmente ser profesor del área de la salud, es una profesión adicional, y que, como lo dijo Luis Alfonso en la sesión pasada, nosotros por ser especialistas no nos transformamos de un día para otro con ese diploma también en profesores. Y es muy importante tratar de evaluar, tratar de desaprender primero que todo, porque nuestro aprendizaje como docentes que trae, digamos de una manera tácita, ese diploma de especialista, es que nosotros también aprendimos cosas que nos están mostrando que son incorrectas. Lo que ya dijo la doctora Olguita, ese pensar que con autoritarismo y con maltrato los contenidos y nuestra disciplina entra. Entonces yo creería que lo más valioso que hacen estas mañanas de la salud y una intervención como la de la semana pasada y esta, es que tenemos que desaprender todo eso que nosotros no nos llegó la hora cuando nos graduamos de especialistas de infundir ese temor y todos esos problemas de maltrato que traía de pronto nuestra residencia, sino llegó nuestra hora de hacer el cambio. Entonces me parece sobre todo muy interesante ver cómo hay muchísima información, hay investigación. Entonces yo creería que así como nosotros en nuestra práctica diaria hacemos medicina basada en la evidencia y desarrollamos nuestra carrera alrededor de la última evidencia que hay,
empecemos nosotros también a hacer nuestros pinitos en demostrar cómo lo que nosotros hacemos como docentes también tiene evidencia de que lo estamos haciendo bien. Entonces les agradezco mucho, especialmente a los dos, al doctor Restrepo, que admiro mucho desde una esquinita en silencio, por todo ese esfuerzo que hacen tratando de entrenar a todos los docentes del país en educación médica. Muchas gracias nuevamente a todos. Gracias, doctora Laura. Tenemos un par de inquietudes desde el chat. Voy a plantear la primera para darle enseguida la palabra al doctor Carlos Arroyo, que está levantando la mano. El planteamiento inicial que hay desde el chat es si existen escalas, si estas escalas, mejor, de medición del clima están validadas al castellano, que si hay hechos estudios en Colombia y cuál es su nivel, es decir, que si es solamente para residentes de especialidades médico-quirúrgicas o si cubren estudiantes de internado en práctica clínica, estudiantes de pregrado en niveles inferiores, incluyendo las ciencias básicas donde todavía no han llegado a estudiantes, o si incluye también, por ejemplo, estudiantes de especialidades de enfermería o de estudiantes en prácticas de enfermería. Por favor, doctor Leal, ¿nos puede ilustrar un poquito? Bueno, las dos escalas principales que les mostré, que es la escala FIM y la DIREC, son escalas que se desarrollaron para educación médica de posgrado, ¿sí? Se utilizan y se han utilizado extrapolándolas a pregrado, pero realmente el estudio inicial, las validaciones que hay son para el posgrado. En español, el estudio que les mostré del doctor Domínguez, el doctor Sanabria y la doctora Silkens, en el cual ellos hacen la validación al idioma castellano y además al castellano nuestro. Ahí está la escala, incluso está la traducción que ellos proponen para su uso, y está debidamente validada y reportada al español. Si no estoy mal, permítanme, me devuelvo un segundo, está en la revista Educación Médica de España, está en esta. Está en la International Journal of Medical Education del 2019, esa es la validación al español. Y el otro artículo de educación médica del doctor Domínguez, se miran diferentes instrumentos que también se pueden utilizar para la evaluación del clima en las residencias médicas. Cuando se habla de médicas médico-quirúrgicas, ¿sí? En general. Pero en este momento, para responder directamente la pregunta, está validada en posgrado, y sí está validada en el español nuestro. Sería interesante entonces aquí como ejercicio de investigación para todo el mundo, incluyendo los colegas epidemiólogos, ver cómo se puede evaluar esto en estos otros contextos, en el internado y el de las otras profesiones. Yo me imagino que es igualmente válido para los profesionales de enfermería que están haciendo especialidades clínicas en cuidado intensivo, etcétera, etcétera, y definitivamente llevarlo a otros niveles. Antes de darle la palabra al doctor Arroyo, doctor Leal, así no fuera desde la perspectiva de los resultados propios en Colombia, en América Latina, ¿usted conoce algo sobre diferencias en esto del clima en relación con el sexo? Es decir, tanto desde la perspectiva de los estudiantes como de los profesores, ¿generan o reciben climas de aprendizaje diferenciales por sexo? En lo que pude encontrar de las investigaciones que hay, está principalmente en las residencias quirúrgicas. Sí, lo que está claro es que las residentes mujeres tienen un clima más hostil en las residencias quirúrgicas. Y está demostrado en uno de los estudios que les mostré que al mejorar el clima, mejora la sensación de bienestar y de mayor calidad de vida en las residentes mujeres cuando están en especialidades quirúrgicas. Pero el estudio está específicamente en eso, en quirúrgicas. No puedo decir que no pase en clínicas o que no pasen en otros aspectos, pero la respuesta es que por lo menos en las especialidades quirúrgicas sí está claro que las mujeres tienden a tener un clima más hostil. Gracias, doctor Leal. Doctor Arroyo, por favor, tiene la palabra. Sí, muy buenos días a todos. Doctor Leal, muchas gracias por su conferencia. Yo, Carlos. ¿Qué más, Jaime? Bien. Pues nos nutrimos mucho, pero yo tengo una pregunta. Si a veces ya nosotros tuvimos unas residencias en las cuales, como comentaron antes, el profesor estaba lejos y era un ser intocable y sufrimos de maltrato, bueno, pero ya la medicina y la educación médica se ha universalizado
como todo, y el concepto del profesor en el pedestal ya cambió y todo es más plano, pero a veces hay un buen clima en el servicio, digamos, en un servicio hay buen clima de interacción entre los profesores, los estudiantes, y uno a veces le da la información a los estudiantes, les entrega todo en la mano, prácticamente lo está llevando por lo que es, y si uno les exige más, los estudiantes no quieren dar. Entonces a veces la exigencia es, pues esa exigencia genera, porque queremos que dé más, y a veces los estudiantes dicen no puedo, me voy a quemar, estoy cerca de un burnout, no me presionen. Entonces uno hasta dónde puede llegar en ese tipo de exigencia, porque ahora lo que vemos con los residentes, perdón, con algunos residentes es que lo que dicen es no sé, o sea, sabiendo que uno les entrega la información, estudie, presente este tema, revise estas connotaciones precisas para lo que estamos viendo en este momento desarrollando el problema, y a veces ellos ya solamente se bastan con responder no sé. Entonces ellos dicen, el profesor me está presionando, me está exigiendo más, y él no, y entonces uno en qué momento puede decir que la retroalimentación es una exigencia para el bien del estudiante, porque a veces eso genera malos entendidos y encontronazos. Gracias. Bueno, Carlos, creo que hay cosas que hay que tener en cuenta porque digamos que esto es un tema muy grande y hay que verlo de una visión más holística, no solamente el clima es un elemento importante, pero en estos casos los residentes o los estudiantes primero tienen que tener claro cuál es su currículum, tienen que tener claro cuáles son sus objetivos previstos de aprendizaje. Y acá se entra también, o creo que se debe entrar a ver cómo es la motivación que estos estudiantes tienen. Entonces, se podrían mezclar al mismo tiempo, por ejemplo, escalas de determinación para mirar la motivación. Y algo muy importante es que cuando el aprendizaje está centrado en el estudiante y todo se hace para que el estudiante mejore sus prácticas de aprendizaje, también tenemos que influenciar en ellos la autorregulación. Entonces no es solamente que yo les dé todo, sino también hay que fomentar en ellos como la búsqueda, la responsabilidad y muchas otras cosas. Entonces no es solamente el clima, porque el clima pues además está rodeado de muchas otras cosas, de muchos otros elementos, pero creo que una de las cosas fundamentales y es que al inicio de la rotación o al inicio del semestre o al inicio de lo que usted sea el responsable, los objetivos de aprendizaje tienen que quedar clarísimos. Y cuando están claros, tanto el profesor como el estudiante saben hasta dónde van a llegar, mínimo, por lo menos, ¿cierto? Con un elemento de base, y a partir de eso, pues todo lo que se construya sería una ganancia, pero el hecho de que algunos estudiantes sientan que les están dando todo y que no les pueden exigir más, creo que hay alguna falencia o de pronto hay algún vacío entre lo que los estudiantes y los profesores creen que se debe hacer, y eso se soluciona teniendo objetivos claros y objetivos que se construyan y se comuniquen a tiempo. Pero no verlo solamente desde el ámbito del clima, porque como le digo, es un tema muchísimo más grande. Pero pues la invitación sería eso, a tener claros desde el principio cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados previstos de ese aprendizaje que el residente o el estudiante debe tener, y fomentar en ellos la autorregulación y la construcción del conocimiento propio y no darles todo. Cuando uno les da todo, generalmente los está limitando. Entonces también hay que fomentar en ellos un poco la investigación y sentir que ellos sientan la cercanía de su coaching y su retroalimentación, pero que tiene que ser a tiempo. Si usted la hace al final no vale de nada. Cuando usted identifique alguno de esos puntos, tiene que estar abierto a ejercer su rol de tutor y reorientar a esos estudiantes. No, doctor Leal, aquí me voy a salir un poquitico de mi rol de maestro de ceremonias y de llevar el chat, pero a mí siempre me ha cuestionado mucho una expresión, y era que a nosotros cuando éramos estudiantes nos decían que es que los estudiantes de ahora no son como los de antes, y hoy que estamos en plan de profesores decimos lo mismo de los nuevos. Es decir, que hay algo que no suena, porque algo no está bien ahí en esa perspectiva,
porque cuando uno mira a los propios hijos, entonces el destino es que nuestros hijos van a ser aún peor que nosotros, y la verdad es que eso no es cierto. Sí, es decir, ahí hay algo en esa perspectiva. Y la traigo a colación porque precisamente un par de las inquietudes que están en el chat están apoyando lo que el doctor Arroyo decía, de la perspectiva de que pareciera que las nuevas generaciones son menos resilientes o que tienen menos estrategias de afrontamiento, tanto residentes como estudiantes de otros niveles, que tienen necesidad de un cierto tipo de más acompañamiento porque son más frágiles. Y en últimas, todo eso está circunscrito a una serie de estructuras culturales y de imaginarios que incluso pueden llevar a que cualquier fenómeno de observación o de realimentación puede ser incluso considerada violación de derechos humanos o maltratos, etc. Sin embargo, al final el chat aterriza una pregunta muy concreta y es, en términos de lo que nos corresponde a nosotros como docentes o lo que le corresponde también a los estudiantes en los diversos niveles, ¿qué tipos de intervenciones colectivas o individuales se pueden hacer para mejorar los climas de aprendizaje? Creo que es una pregunta para el doctor Leal, pero que también los demás pueden plantear en términos de herramientas para mejorar, porque todos tenemos algo que hacer por ahí. Doctor Leal, por favor. Bueno, basándonos directamente en evidencia, una de las acciones que más ayudan a mejorar los climas de aprendizaje son crear equipos de enseñanza. En inglés lo encuentran como los teaching teams. Son equipos coordinados en los cuales todo el departamento tiene una visión conjunta, tiene una formación y tiene unos objetivos claros. Entonces, cuando todo el departamento está coordinado y va hacia un mismo punto, se pueden llegar a crear primero objetivos claros, se puede llegar a crear ayudas para los estudiantes o accesibilidad, por ejemplo, el tipo coaching, crear tutores y facilitar la comunicación. Una cosa que personalmente creo que es muy importante es, en medicina todavía seguimos mucho el role model, ¿cierto? Y es, como lo decía anteriormente, si nosotros no ayudamos o no empezamos rompiendo el ciclo, de ahí para atrás no va a pasar absolutamente nada. Entonces creo que hay que mejorar la comunicación, hay que mejorar la educación de calidad, pero esa educación de calidad debe estar coordinada desde un equipo y tener claros cuáles son los objetivos que yo voy a tener en la rotación. Con respecto a lo otro, los problemas generacionales se han dado toda la vida y eso creo que se da principalmente porque nosotros como docentes o incluso como, digamos, adultos que vamos, digamos, avanzando con respecto a los más jóvenes, no nos adaptamos tan rápido a los cambios. Es curioso, por ejemplo, que en una de las cartas de Platón ya hablaba que los jóvenes de antes no son como los de ahora. Entonces creo que este problema generacional es un problema que se ha dado durante toda la vida, durante todo el tiempo. Y lo único que nosotros podemos hacer es tratar de adaptarnos y tratar de formarnos. Si no nos formamos y si no conocemos las nuevas metodologías y los nuevos diseños instruccionales, pues vamos a estar atrasados todo el tiempo. Y con la formación y con implementar nuevos diseños como el halo invertida, que sé que van a hablar luego, como aprendizajes basados en equipos o aprendizajes basados en problemas o diversas perspectivas que además fomenten la interacción, decididamente vamos a quedarnos atrasados con respecto a las generaciones nuevas. Las generaciones nuevas, por decirlo de alguna forma, son personas que no se quedan calladas, son personas que tienden a hablar un poco más, a reclamar sus derechos, a reclamar buenos tratos, y eso no está mal. Eso no está mal desde que todo esto sea para mejorar las relaciones interpersonales y para llevar a comunidades de práctica mucho mejores, mucho más estables y mucho más duraderas. Entonces creo que todo esto se da desde la formación. Si nosotros nos formamos como educadores y dejamos de ser tan empíricos como venimos siendo, vamos a entender un poco más cuáles son las dinámicas actuales de la enseñanza y de las formas en las que están aprendiendo los jóvenes nuevos. Sí, doctor Leal, y para cerrar eso, en el chat alguno de los participantes plantea una frase contundente.
Las nuevas generaciones son diferentes, son más sensibles, pero no necesariamente más frágiles. Y en lo personal comparto con ustedes la idea de que somos nosotros los llamados a entender el fenómeno y a adaptarnos para dar las mejores oportunidades, ¿sí? No sé, doctor Arroyo mantiene la mano levantada. Le timbro a Lili para que vayan por él. Y si alguien, por favor, tiene, aparte del doctor Arroyo, algún otro comentario para hacer, si son tan amables. Ok, entonces, doctor Leal, sus palabras de cierre, por favor. Bueno, quería nuevamente agradecerle a todos por la invitación. Creo que este es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, en un proceso en el que no solamente el venir y escuchar una charla, sino escucharnos entre nosotros, escuchar las experiencias de los demás, ayuda también a que crezcamos nosotros como educadores. Importante tener en cuenta que la educación médica se da en un contexto especial de relacionamiento, de aprendizaje situado, en el cual yo como profesor, yo como docente, soy el principal responsable de generar un clima y de generar un entorno que facilite ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Obviamente hay muchas otras cosas que influyen, pero el clima es importante, el clima hay que tomarlo con seriedad y como docentes tenemos que tener la mayor disposición y la mayor formación para llegar a que este proceso sea mucho mejor para nuestros estudiantes. Y nada, pues nuevamente muchas gracias a todos y esperaré seguir asistiendo como participante y escuchando las charlas que vienen de acá en adelante. Y pues muchas gracias. Gracias, doctor Leal, por su participación. Me voy a tomar el atrevimiento de bajarlo de la pantalla para invitar a todos los demás colegas o a todos los demás asistentes a la próxima sesión. La sesión de la semana entrante va a ser dada por la doctora Andrea Carolina Morales. Ella es médico, tiene una amplia formación en los aspectos administrativos y clínicos y también tiene maestría en educación médica y en este momento trabaja en la Oficina de Educación Médica de la Pontificia Universidad Javeriana. Y ella nos va a trabajar a través de una estrategia de taller, ¿sí?, sobre un concepto que se llama aprendizaje basados en el grupo. Esa es su traducción sobre lo que es Team-Based Learning, el aprendizaje basado en los equipos, que aplica a todos los niveles, aplica desde el estudiante incluso de bachillerato, cada vez que los mandamos a hacer un trabajo en grupo y los mandamos, les decimos cuál es el producto, pero no participamos en más cosas, e igualmente ocurre dentro de los diferentes niveles de los procesos de formación de educación de salud, incluyendo cuando se dicen ustedes, compañeros internos, son los responsables de evolucionar esta sala, pero miren a ver cómo hacen, y uno solo se mete cuando hay problemas o algo no funciona. De tal manera que la doctora Morales nos va a invitar, al igual que el doctor Jaime, hoy, a que definitivamente cada vez seamos más conscientes de todos estos aspectos de las comunidades de práctica, de la relación que existen con otras comunidades, incluyendo las relaciones interprofesionales y finalmente generar ese ambiente de confianza en esos sitios de práctica que es aparentemente la estrategia más importante, generar confianza para que el profesor llegue incluso a decir sin problema, es que yo no me las sé todas, porque no tiene por qué sabérselas tampoco, ¿sí? Y el estudiante ser capaz de mostrar su fragilidad o su debilidad sin que con eso lo matoneen, se burlen o peor aún, sin que se sienta que al abrir la boca o al decir algo incorrecto lo van a sancionar con una mala nota, etc. Como finalmente decía alguien, ¿no? Los estudiantes están en un reto terrible y es quedarse callados y quedar como ignorantes o abrir la boca y demostrarlo. Y eso es básicamente porque no existe un ambiente de aprendizaje. Entonces los invitamos a la próxima sesión en el mismo canal. Todas estas conferencias están disponibles en el Facebook de la Escuela de Medicina UIS. Allá está disponible el de la semana pasada, el de hoy también.
y los demás así. Entonces, a menos que alguno de los colegas y profesores que están presentes quieran plantear algo, por mí, muchas gracias, que tengan un feliz viernes, un mejor fin de semana y recuerden, protéjanse, 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 por más vacunados que estén, esto no ha pasado y sigue siendo de alto riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias. Que estén muy bien todos. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Muchas gracias, muy bueno. Feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias, feliz día. ¿El doctor Leal está todavía por allí? Luchito. Señora Jaimito, ya podemos dejar de grabar. Sí, podemos Mayra, dejar de grabar y y conversar un poquito si les parece. me los que quieran quedar. gustaría conocer al doctor. Jaimito, no creas, es que hora y media sentado frente a la pantalla y ante tanto espectador, tiene uno que ir a hacer pipí y a tomar agua, me imagino. Jaime, ¿estás por ahí? Esperemos que salgan todos. Sí, ya pueden disponer de su tiempo, por favor. ¿Listo? Doctor, ¿listo? Sí, por nosotros ya, Jorge, ya puede dejar de grabar, muy amable.